El autobús se detuvo con un gemido metálico en la plaza principal de Real de 14, levantando una nube de polvo dorado que danzó bajo los últimos rayos del sol poniente. Elena Morales descendió con su mochila al hombro, observando las casas de adobe que se alzaban como fantasmas silenciosos contra las montañas áridas de San Luis Potosí. El aire olía a copal y tierra seca, mezclado con el aroma persistente de las flores de cempasúchil que adornaban los altares domésticos. ¿Usted es la señorita que viene de la capital?, preguntó una voz ronca detrás de ella. Elena se volvió para encontrarse con un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos del color del café tostado. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo en las minas, sostenían un sombrero de palma desgastado. Sí, soy Elena Morales. ¿Usted es don Aurelio? El mismo que viste y calza, señorita. Bienvenida a Real de 14, donde las piedras tienen memoria y los muertos no siempre descansan en paz. Mientras caminaban por las calles empedradas hacia la casa de huéspedes, don Aurelio le contó sobre el pueblo que una vez fue próspero gracias a las minas de plata. Las casas coloniales, ahora en ruinas, susurraban historias de fortuna y desgracia. La iglesia de San Francisco dominaba el horizonte con su fachada barroca desmoronándose, mientras que las montañas circundantes guardaban los secretos de túneles abandonados y riquezas perdidas. Mi bisabuelo trabajó en la Purísima, explicó don Aurelio, señalando hacia las montañas donde se distinguían las estructuras en ruinas de la antigua mina. Decía que había cosas allá abajo que era mejor dejar enterradas. Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver con el viento nocturno que comenzaba a soplar. Había venido a Real de 14 para investigar las leyendas locales para su tesis doctoral en antropología, pero algo en la voz de don Aurelio le sugería que encontraría más de lo que buscaba. La casa donde se hospedaría era una construcción colonial de 2 pisos, con paredes gruesas de adobe y vigas de madera que crujían suavemente. Su habitación daba a un patio interior donde crecían nopales y una vieja higuera que proyectaba sombras danzantes bajo la luz de la luna. Señorita, le dijo don Aurelio antes de retirarse, aquí en Real de 14 respetamos ciertas tradiciones. Cuando caiga la noche, es mejor quedarse adentro. Especialmente en las noches de luna nueva. ¿Por qué?, preguntó Elena, aunque sospechaba la respuesta. Por la bruja, señorita. Aparece cuando la oscuridad es más profunda, y dicen que conoce todos los secretos del pueblo. Algunos buscan sus consejos, otros simplemente desaparecen. Esa primera noche, Elena se quedó despierta organizando sus notas y grabaciones. Había entrevistado a varios lugareños antes de llegar, y todos mencionaban a la misteriosa bruja de Real de 14. Según las historias, era una mujer que aparecía en las noches silenciosas, conocía el pasado y el futuro de cada habitante, y solo revelaba sus secretos a quienes tenían el valor de buscarla. Cerca de la medianoche, mientras revisaba sus documentos, Elena escuchó algo que la hizo levantar la cabeza. Era un susurro, tan suave que al principio pensó que era el viento filtrándose por las rendijas de la ventana. Pero gradualmente se hizo más claro, voces que parecían provenir de las montañas, específicamente de la dirección donde se encontraban las ruinas de la Purísima. Intrigada, Elena se acercó a la ventana. La luna nueva había sumido el pueblo en una oscuridad casi absoluta, rota solo por la luz amarillenta de algunas farolas distantes. Pero allá, en las montañas, creyó ver un resplandor tenue, como si alguien hubiera encendido una fogata en las ruinas de la mina. Su instinto de investigadora se despertó. Tomó su linterna y su grabadora, y salió silenciosamente de la casa. Las calles empedradas estaban desiertas, y sus pasos resonaban entre las paredes de adobe como latidos de corazón. El aire nocturno transportaba aromas de salvia y romero silvestre, mezclados con algo más, algo que no podía identificar pero que le erizaba la piel. Mientras caminaba hacia las afueras del pueblo, Elena sintió que alguien la observaba. Se detuvo varias veces, volteando hacia las sombras que proyectaban las casas abandonadas, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación persistía, como una caricia fría en la nuca. Al llegar a la plaza de la iglesia, se detuvo.
La fachada barroca de San Francisco se alzaba imponente en la oscuridad, sus torres gemelas recortándose contra el cielo estrellado. Fue entonces cuando la vio, una figura encapuchada de pie junto al portal principal, inmóvil como una estatua. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. La figura parecía estar mirándola directamente, aunque la distancia y la oscuridad hacían imposible distinguir sus rasgos. Por un momento que pareció eterno, ambas permanecieron inmóviles, observándose mutuamente a través de la plaza silenciosa. Entonces, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció entre las sombras del atrio, dejando a Elena con la certeza inquietante de que su llegada a Real de 14 no había pasado desapercibida para la misteriosa bruja del pueblo. El sol de la mañana transformó Real de 14 en un pueblo completamente diferente. Los colores dorados y ocres de las casas de adobe brillaban bajo la luz clara del desierto, y el mercado improvisado en la plaza principal cobraba vida con los gritos de los vendedores y el aroma del café recién tostado mezclado con especias. Elena desayunó con don Aurelio en el patio de la casa, bajo la sombra fresca de la higuera. El anciano preparó café de olla en un comal de barro, y el aroma a canela y piloncillo llenó el aire matutino. ¿Durmió bien, señorita?, preguntó don Aurelio, aunque sus ojos perspicaces sugerían que sabía la respuesta. Escuché voces anoche, provenientes de las montañas, confesó Elena. Y vi a alguien cerca de la iglesia. Don Aurelio asintió lentamente, removiendo el café con una cuchara de madera tallada. La bruja no pierde tiempo. Ya sabe que está usted aquí. Don Aurelio, ¿usted realmente cree en esas historias? El anciano la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita, cuando uno ha vivido tanto como yo en este pueblo, aprende que hay cosas que es mejor no cuestionar. Mi bisabuelo me contó historias que su bisabuelo le contó a él. Aquí, en Real de 14, el pasado nunca muere completamente. Después del desayuno, Elena decidió explorar el pueblo y conocer a sus habitantes. Su primera parada fue el pequeño consultorio de Esperanza Vega, la curandera local. La encontró en su casa consultorio, una construcción de adobe decorada con plantas medicinales colgando de las vigas y veladoras encendidas frente a imágenes de santos y vírgenes. Esperanza era una mujer de unos 45 años, con cabello negro recogido en una trenza gruesa y ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. Sus manos, adornadas con anillos de plata y turquesa, trabajaban hábilmente preparando una infusión de hierbas. «Usted es la antropóloga de la capital», dijo Esperanza sin levantar la vista de su trabajo. «Las cartas me dijeron que vendría alguien buscando respuestas». «¿Las cartas?», preguntó Elena, intrigada. Esperanza señaló hacia una mesa pequeña donde se extendía un mazo de cartas del tarot, junto a cristales de cuarzo y copal encendido. El tarot, las runas, las hojas de coca, todas me hablan. Y todas me dijeron lo mismo, que usted traería cambios a nuestro pueblo. Elena se sentó en una silla de madera frente a Esperanza, sacando su grabadora. Me interesa conocer las tradiciones locales, especialmente las historias sobre la bruja de Real de 14. El rostro de Esperanza se ensombreció. Hay cosas de las que es peligroso hablar, señorita. Pero hay otras que necesitan ser dichas. Se acercó más, bajando la voz. ¿Sabe usted del joven que vino hace 3 meses? Miguel Santos, se llamaba. También era historiador, como usted. No, no sabía. ¿Qué pasó con él? Desapareció, susurró Esperanza, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien la escuchara. Llegó buscando documentos sobre la época colonial, específicamente sobre los jesuitas que trabajaron en las minas. Decía que había encontrado referencias a un tesoro escondido en la Purísima. Elena sintió un escalofrío de emoción. ¿Un tesoro? Miguel era muy insistente, muy obsesivo. Pasaba días enteros en las ruinas, tomando fotografías, midiendo túneles. Decía que había encontrado mapas antiguos que mostraban cámaras secretas. Esperanza se detuvo, sus ojos llenándose de preocupación. La última vez que lo vi, estaba muy nervioso.
Decía que alguien lo estaba siguiendo, que había gente interesada en su investigación. ¿Y luego? Una mañana simplemente no estaba. Su habitación en el hotel estaba vacía, pero sus cosas seguían ahí. Su computadora, sus libros, todo. Como si hubiera salido a caminar y nunca hubiera regresado. Elena tomó notas rápidamente. ¿Se reportó a las autoridades? Joaquín Herrera, nuestro policía, hizo algunas preguntas, pero Esperanza se encogió de hombros. Joaquín tiene sus propios demonios. Prefiere no meterse en ciertos asuntos. Más tarde, Elena buscó a Joaquín Herrera en la pequeña estación de policía, un edificio de una sola habitación con paredes descascaradas y un ventilador de techo que giraba perezosamente. Joaquín era un hombre de unos 35 años, alto y delgado, con cicatrices en las manos que sugerían un pasado violento. Sus ojos verdes tenían una expresión cautelosa, como si estuviera constantemente evaluando amenazas. Miguel Santos, repitió cuando Elena le preguntó. Sí, hice el reporte. Adulto desaparecido, sin signos de violencia. Probablemente se cansó del pueblo y se fue sin avisar. Pero dejó todas sus pertenencias. Joaquín se removió incómodo en su silla. Mire, señorita, este no es lugar para turistas o investigadores. Real de 14 tiene sus propias reglas. A veces es mejor no hacer demasiadas preguntas. ¿Qué tipo de reglas? Joaquín la miró fijamente. Las que mantienen vivos a los que viven aquí. Esa noche, durante la cena en casa de don Aurelio, Elena compartió lo que había aprendido. El anciano escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente mientras servía un guisado de cabrito con salsa roja y tortillas hechas a mano. Miguel era un buen muchacho, dijo finalmente. Muy educado, muy respetuoso. Pero tenía esa mirada, la misma que tienen todos los que vienen buscando el oro de los jesuitas. ¿Usted sabe algo sobre ese tesoro? Don Aurelio se levantó y caminó hacia un baúl de madera en el rincón de la habitación. Regresó con un libro viejo, encuadernado en cuero agrietado. Este diario perteneció a mi bisabuelo, Eustaquio Morales. Trabajó en la Purísima durante la Revolución. Elena abrió cuidadosamente el diario. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una escritura cuidadosa en tinta descolorida. Mientras leía, sus ojos se abrieron con asombro. El bisabuelo de don Aurelio describía rituales extraños realizados en las profundidades de la mina, ceremonias nocturnas donde los trabajadores hablaban con los guardianes de la montaña y ofrecían sacrificios para mantener seguras las vetas de plata. Aquí dice que los jesuitas escondieron algo más que plata, murmuró Elena, traduciendo la escritura antigua. Habla de conocimientos sagrados y libros de poder guardados en la cámara del corazón de la montaña. Mi bisabuelo decía que la bruja era la guardiana de esos secretos, explicó don Aurelio. Que ella decidía quién era digno de conocer la verdad y quién debía permanecer en la ignorancia. Elena continuó leyendo, fascinada. Pero cuando llegó a las últimas páginas del diario, encontró algo que la hizo palidecer, una nota manuscrita, claramente más reciente que el resto del texto, escrita con tinta azul moderna. La nota decía: la bruja conoce el paradero de Miguel. Búscala en la luna nueva. EV. Elena miró a don Aurelio con ojos interrogantes. EV. Esperanza Vega, confirmó el anciano con una sonrisa misteriosa. Parece que nuestra curandera sabe más de lo que le dijo esta mañana. Afuera, el viento nocturno comenzó a soplar más fuerte, llevando consigo el aroma de copal y el sonido distante de voces que susurraban secretos en la oscuridad de las montañas. La luna nueva sumió Real de 14 en una oscuridad tan profunda que las estrellas parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Elena había esperado este momento durante 3 días, preparándose meticulosamente para su encuentro con la misteriosa bruja. En su mochila llevaba su grabadora digital, una cámara con visión nocturna, una linterna potente y el diario del bisabuelo de don Aurelio. A las 11 de la noche, salió silenciosamente de la casa.
Las calles empedradas brillaban bajo la luz de las estrellas, y el único sonido era el eco de sus pasos mezclado con el viento que bajaba de las montañas. El aire olía a salvia silvestre y algo más, algo que no podía identificar pero que le aceleraba el pulso. El sendero hacia la Purísima era traicionero en la oscuridad. Elena siguió las indicaciones que había memorizado durante sus exploraciones diurnas, guiándose por las siluetas de las montañas contra el cielo estrellado. A medida que se alejaba del pueblo, el silencio se volvía más profundo, roto solo por el crujido ocasional de sus botas sobre la grava suelta. Las ruinas de la mina aparecieron como fantasmas de piedra en la oscuridad. Las estructuras coloniales, con sus arcos de cantera rosa y sus muros derruidos, creaban un laberinto de sombras que parecían moverse con vida propia. Elena encendió su linterna, y el haz de luz reveló inscripciones en latín talladas en los dinteles de las puertas y símbolos extraños que no reconocía. Siguiendo las indicaciones del diario, Elena se dirigió hacia la entrada principal del túnel. La boca de la mina se abría como una herida negra en la montaña, exhalando un aire frío que olía a tierra húmeda y algo más, algo orgánico y antiguo. ¿Segura que quieres entrar ahí, niña? Elena se sobresaltó, girando rápidamente. La voz había venido de las sombras, suave pero clara. Una figura emergió lentamente de la oscuridad, una mujer de unos 40 años, de belleza perturbadora y presencia magnética. Su cabello negro caía en ondas hasta la cintura, y sus ojos parecían contener la profundidad de siglos. «Tú eres la bruja», susurró Elena, más afirmación que pregunta. La mujer sonrió, y en esa sonrisa había sabiduría y tristeza a partes iguales. «Soy Citlali. Y tú eres Elena Morales, la antropóloga que viene buscando respuestas que podrían costarle la vida». «¿Cómo sabes mi nombre?» «Sé muchas cosas, niña. Sé que vienes de la Ciudad de México, que escribes una tesis sobre tradiciones orales, y que tu corazón busca algo más que conocimiento académico». Citlali se acercó, y Elena pudo ver que vestía ropas tradicionales huicholas, bordadas con símbolos que parecían brillar con luz propia. «También sé que preguntas por Miguel Santos». El corazón de Elena se aceleró. «¿Dónde está? ¿Qué le pasó?» Miguel descubrió algo que no debía saber. Algo que hombres poderosos han buscado durante siglos. Citlali señaló hacia la entrada de la mina. Los jesuitas que trabajaron aquí durante la época colonial no solo extraían plata. Guardaron algo mucho más valioso en las profundidades de la montaña. ¿El tesoro del que habla el diario? No es oro lo que buscan, Elena. Es conocimiento. Códices prehispánicos que contienen secretos de medicina, astronomía y espiritualidad que podrían cambiar la comprensión del mundo sobre las culturas ancestrales de México. Citlali comenzó a caminar hacia la entrada de la mina, y Elena la siguió como hipnotizada. Miguel encontró referencias a estos códices en archivos jesuitas en Europa. Vino aquí siguiendo las pistas. ¿Y qué pasó con él? Hay hombres que matarían por esos códices. Coleccionistas sin escrúpulos que venden patrimonio cultural al mejor postor. Cuando Miguel se negó a revelar la ubicación exacta de la cámara secreta, Citlali se detuvo, su expresión ensombreciéndose. Lo atacaron y lo dieron por muerto. ¿Está vivo? Sí, pero gravemente herido. Lo mantuve escondido, curando sus heridas con medicina tradicional. Pero los hombres que lo atacaron siguen aquí, esperando. Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver con el aire frío de la mina. ¿Esperando qué? A ti, Elena. Saben que eres antropóloga, que tienes acceso a archivos y contactos académicos. Esperan que tu investigación los lleve al tesoro. Habían llegado a la entrada de la mina. Citlali se detuvo y miró directamente a los ojos de Elena. En la oscuridad, sus pupilas parecían brillar con una luz interior. Tienes una decisión que tomar, niña. Puedes regresar a tu vida en la ciudad, escribir tu tesis sobre leyendas folclóricas y olvidar todo lo que has visto aquí. O puedes entrar conmigo en la montaña y conocer verdades que cambiarán tu vida para siempre.
Elena miró hacia la boca negra del túnel, sintiendo el peso de la decisión. Todo su entrenamiento académico le decía que fuera cautelosa, que verificara la información, que mantuviera la objetividad científica. Pero algo más profundo, algo que había estado dormido en su interior durante años, la empujaba hacia adelante. «Quiero saber la verdad», dijo finalmente. Citlali sonrió, y por un momento pareció mucho más joven. «Entonces sígueme. Pero ten cuidado donde pisas. Estos túneles han estado aquí durante siglos, y no todos los que entran salen de la misma manera». Comenzaron a descender por el túnel principal. Las paredes de roca estaban húmedas y cubiertas de musgo que brillaba débilmente en la oscuridad. Elena podía escuchar el goteo constante de agua filtrándose desde arriba, y ocasionalmente, sonidos que no podía identificar, como susurros o respiraciones que venían de las profundidades. «Los espíritus de los mineros muertos aún caminan por estos túneles», explicó Citlali, como si hubiera leído sus pensamientos. «No son malignos, pero están inquietos. Murieron buscando riquezas que nunca encontraron, sin saber que el verdadero tesoro estaba justo debajo de sus pies». Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una cámara circular con paredes cubiertas de símbolos tallados. En el centro había un pozo profundo, y del fondo emanaba una luz tenue y azulada. «Aquí es donde los jesuitas realizaban sus ceremonias», explicó Citlali. Habían aprendido de los pueblos originarios que esta montaña era sagrada, un lugar donde el mundo de los vivos se conecta con el mundo de los espíritus. Elena estaba fotografiando los símbolos cuando escuchó algo que la hizo congelarse, pasos que se acercaban por el túnel principal. Pasos pesados, de más de una persona. Citlali también los había escuchado. Su expresión se endureció, y por primera vez, Elena vio miedo en sus ojos. «Nos han encontrado», susurró. «Los hombres del patrón están aquí». «¿El patrón?». «El líder de los saqueadores. Un coleccionista que ha estado buscando estos códices durante décadas». Citlali tomó a Elena del brazo. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Pero era demasiado tarde. Las luces de varias linternas aparecieron en la entrada del túnel, y Elena pudo escuchar voces hablando en inglés con acento estadounidense. «¿Hay otra salida?», susurró Elena. Citlali cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada. «Sí, pero tendrás que confiar en mí completamente. Y tendrás que estar preparada para ver cosas que tu mente racional no podrá explicar». Elena asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los perseguidores podrían escucharlo. Citlali se acercó al pozo central y comenzó a entonar algo en una lengua que Elena no reconocía. Las palabras resonaron en la cámara con un poder que parecía hacer vibrar las mismas piedras. Gradualmente, la luz azulada del pozo se intensificó, y Elena pudo ver que había escalones tallados en las paredes, descendiendo hacia las profundidades. «Los espíritus nos ayudarán», murmuró Citlali. «Pero a cambio, tendrás que jurar que protegerás sus secretos». Los pasos se acercaban más. Elena podía escuchar voces discutiendo en inglés sobre direcciones y mapas. «Lo juro», susurró Elena, sin saber completamente lo que estaba prometiendo. Citlali sonrió y comenzó a descender por los escalones del pozo. Elena la siguió, y justo cuando desaparecían en las profundidades, la luz azulada se desvaneció, dejando la cámara en completa oscuridad. Arriba, Elena escuchó gritos de frustración y el sonido de equipos siendo arrojados contra las paredes de piedra. Pero ella ya estaba descendiendo hacia un mundo que existía más allá de la realidad que había conocido toda su vida. Elena emergió del pozo subterráneo en lo que parecía ser una cueva natural, iluminada por cristales que emitían una luz suave y azulada. El aire era más cálido aquí, y olía a copal y hierbas medicinales. Citlali la ayudó a salir del último escalón, y Elena se encontró en una cámara circular con paredes cubiertas de pinturas rupestres que parecían contar la historia de pueblos antiguos. ¿Dónde estamos?, preguntó Elena, su voz resonando suavemente en el espacio sagrado.
En el corazón de la montaña, respondió Citlali, encendiendo una antorcha que reveló más detalles de las pinturas. Este lugar ha sido sagrado para mi pueblo durante más de 1000 años. Los jesuitas lo encontraron en el siglo XVII y, en lugar de profanarlo, decidieron protegerlo. Elena observó las imágenes en las paredes, figuras humanas danzando alrededor de fogatas, animales que parecían volar entre las estrellas, y símbolos geométricos que se repetían en patrones hipnóticos. Es increíble. Esto debería estar en un museo, protegido. Está protegido, interrumpió Citlali. Por mí, por los espíritus de mis ancestros, y por quienes han jurado guardar estos secretos. Se acercó a Elena, su expresión seria. Pero ahora tú también formas parte de esta responsabilidad. Un túnel lateral llevaba hacia arriba, y después de caminar durante 20 minutos, emergieron en una pequeña cueva que se abría directamente al patio trasero de la casa de Esperanza Vega. La curandera las estaba esperando, con una tetera humeante y expresión preocupada. ¿La siguieron?, preguntó Esperanza inmediatamente. No creo, respondió Citlali, aceptando una taza de té de hierbas. Los túneles sagrados confunden a quienes no tienen permiso para estar ahí. Elena se dejó caer en una silla de madera, tratando de procesar todo lo que había experimentado. Esperanza, ¿tú sabías todo esto? ¿Sobre Citlali, sobre los túneles, sobre Miguel? Esperanza intercambió una mirada con Citlali antes de responder. Elena, hay cosas que no te dije esta mañana porque necesitaba estar segura de que eras digna de confianza. Se sentó frente a ella, tomando sus manos. Soy más que una curandera. Soy la guardiana de los secretos ancestrales de esta región, y Citlali. Citlali es la última descendiente directa de los guardianes espirituales que protegían estos lugares sagrados antes de que llegaran los españoles. Entonces la bruja... No es una bruja en el sentido que la gente piensa, explicó Citlali. Soy una curandera tradicional huichola, una guardiana de conocimientos ancestrales. Pero para proteger estos secretos de quienes los usarían mal, he permitido que crezca la leyenda de la bruja misteriosa. Elena bebió su té, sintiendo cómo las hierbas calmaban sus nervios alterados. ¿Y Miguel? ¿Dónde está realmente? Esperanza y Citlali intercambiaron otra mirada. Está aquí, dijo finalmente Esperanza. En mi casa. Gravemente herido, pero vivo. ¿Puedo verlo? Esperanza asintió y las guió hacia una habitación en la parte trasera de la casa. Miguel Santos yacía en una cama estrecha, con vendajes cubriendo su cabeza y brazo izquierdo. Era un hombre joven, de unos 30 años, con cabello castaño y una barba cuidada. Aunque estaba pálido y claramente debilitado, sus ojos brillaban con inteligencia cuando vio entrar a Elena. Tú debes ser la antropóloga, dijo con voz ronca. Esperanza me contó que habías llegado. Elena se acercó a la cama. ¿Qué te pasó exactamente? Miguel intentó incorporarse, pero Esperanza lo detuvo con un gesto suave. Llegué aquí hace 3 meses siguiendo referencias que encontré en archivos jesuitas en Roma. Documentos que mencionaban códices prehispánicos escondidos en las minas de Real de 14 durante la época colonial. ¿Códices? Libros sagrados de los pueblos originarios que contienen conocimientos sobre medicina, astronomía, matemáticas, sabiduría que los conquistadores trataron de destruir pero que algunos jesuitas ilustrados decidieron preservar en secreto. Miguel tosió, y Esperanza le acercó un vaso de agua. Encontré evidencia de que estos códices no solo existen, sino que están intactos, preservados en condiciones perfectas en una cámara sellada dentro de la Purísima. ¿Y alguien más sabía de tu investigación? La expresión de Miguel se ensombreció. Mi supervisor en la universidad, el doctor Ramírez, estaba muy interesado en mi trabajo. Demasiado interesado. Comenzó a hacer preguntas específicas sobre la ubicación exacta, sobre mapas y coordenadas. Se detuvo, mirando directamente a Elena. ¿Quién supervisa tu tesis? Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. El doctor Ramírez también es mi supervisor.
Entonces ya saben que estás aquí, murmuró Miguel. Ramírez está trabajando con un coleccionista internacional conocido como El Patrón. Venden artefactos prehispánicos a coleccionistas privados en Estados Unidos y Europa. Citlali se acercó a la ventana, observando las sombras que se movían en la calle. Los hombres que atacaron a Miguel llegaron 2 días después de que él encontrara la entrada a la cámara secreta. Lo golpearon brutalmente y lo dejaron por muerto en el desierto. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó Elena. Citlali me encontró, respondió Miguel, mirando a la curandera con gratitud evidente. Me llevó a las cuevas sagradas y me curó con medicina tradicional. Esperanza me trajo aquí cuando estuve lo suficientemente estable para ser movido. Elena se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, Real de 14 parecía un pueblo normal y tranquilo bajo la luz de las estrellas. Pero ahora sabía que debajo de esa apariencia pacífica se escondían secretos que hombres poderosos estaban dispuestos a matar por obtener. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Primero, dijo Esperanza, necesitamos asegurarnos de que estés a salvo. Si el doctor Ramírez está involucrado, es probable que ya sepan que estás aquí. Y segundo, añadió Citlali, necesitamos decidir qué hacer con los códices. Miguel se negó a revelar su ubicación exacta, pero el patrón no se rendirá fácilmente. Elena se volvió hacia ellas. ¿Puedo ver los códices? Las 3 mujeres intercambiaron miradas. Finalmente, Citlali asintió. Mañana por la noche. Pero primero necesitas entender completamente lo que estás pidiendo. Una vez que veas los códices, una vez que conozcas todos los secretos, no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. En ese momento, escucharon pasos en la calle. Esperanza se acercó cautelosamente a la ventana y miró hacia afuera. Es Joaquín, susurró. Viene hacia aquí. Citlali desapareció inmediatamente por la puerta trasera, moviéndose con una silenciosidad que parecía sobrenatural. Esperanza cubrió rápidamente a Miguel con mantas adicionales, haciéndolo parecer un paciente común. Joaquín Herrera tocó a la puerta con golpes suaves pero insistentes. Esperanza abrió, fingiendo sorpresa. Joaquín, ¿qué haces aquí tan tarde? El policía entró, sus ojos verdes escaneando la habitación. Esperanza, necesito hablar contigo. Y con la señorita Morales, si está aquí. Elena salió de las sombras. Estoy aquí, oficial Herrera. Joaquín la miró fijamente. Señorita, hay hombres extraños en el pueblo. Llegaron esta tarde en camionetas negras, haciendo preguntas sobre usted y sobre el joven historiador desaparecido. ¿Qué tipo de preguntas? Querían saber dónde se hospeda, qué lugares ha visitado, con quién ha hablado. Joaquín se acercó más, bajando la voz. También preguntaron específicamente sobre las ruinas de la Purísima. Elena sintió que se le secaba la boca. ¿Qué les dijiste? Nada. Pero no soy el único en el pueblo, y no todos son tan discretos como yo. Joaquín miró hacia la habitación donde yacía Miguel, aunque desde su ángulo no podía verlo claramente. Señorita Morales, creo que está en peligro. Y creo que hay cosas pasando en este pueblo que van más allá de mi capacidad para protegerla. Esperanza se acercó a Joaquín, poniendo una mano en su brazo. Joaquín, ¿confías en mí? El policía asintió sin dudar. Entonces necesito que confíes en que estamos manejando esta situación de la mejor manera posible. Pero si necesitamos tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Elena tomó una decisión. Joaquín, ¿qué sabes realmente sobre la bruja de Real de 14? Joaquín la miró durante un largo momento antes de responder. Sé que no es lo que la gente piensa. Y sé que ha estado protegiendo este pueblo de cosas que podrían destruirlo. Se detuvo, como si estuviera tomando una decisión difícil. Mi abuelo me contó historias antes de morir. Sobre guardianes ancestrales y tesoros sagrados que deben permanecer ocultos.
¿Estás dispuesto a ayudarnos a proteger esos secretos?, preguntó Esperanza. Joaquín asintió lentamente. Sí. Pero necesito saber exactamente a qué me estoy enfrentando. Elena miró hacia la habitación donde Miguel descansaba, luego hacia la puerta por donde había desaparecido Citlali. Creo que todos necesitamos saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Afuera, el viento nocturno llevaba el sonido distante de motores de camionetas patrullando las calles de Real de 14, y Elena se dio cuenta de que su búsqueda académica de leyendas folclóricas se había convertido en algo mucho más peligroso y real de lo que jamás había imaginado. El amanecer llegó con un silencio inquietante a Real de 14. Elena había pasado la noche en casa de Esperanza, durmiendo poco y sobresaltándose con cada sonido que venía de la calle. Cuando finalmente se levantó, encontró a Joaquín sentado en la cocina, bebiendo café y limpiando meticulosamente su pistola de servicio. ¿Alguna novedad?, preguntó Elena, aceptando una taza de café que le ofreció Esperanza. Las camionetas estuvieron patrullando hasta las 4 de la mañana, reportó Joaquín. Conté al menos 6 hombres, todos armados. Se establecieron en el hotel abandonado en las afueras del pueblo. Esperanza se acercó a la ventana, observando las calles que comenzaban a llenarse con los habitantes matutinos del pueblo. Necesitamos mover a Miguel. Si registran casa por casa. ¿A dónde?, preguntó Elena. A casa de don Aurelio, respondió una voz familiar desde la puerta trasera. Citlali entró silenciosamente, vestida ahora con ropa más moderna pero manteniendo sus característicos collares de turquesa y plata. Don Aurelio sabe más de lo que ha revelado. Es hora de que todos pongamos nuestras cartas sobre la mesa. Una hora después, el grupo se reunió en la casa de don Aurelio. El anciano había preparado un desayuno abundante: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla. Pero la tensión en el aire era palpable. Miguel, apoyado en muletas improvisadas, se sentó cuidadosamente en una silla de madera. Su color había mejorado, pero aún se veía frágil. Don Aurelio lo observó con una mezcla de preocupación paternal y algo más, algo que Elena no podía identificar. Don Aurelio, comenzó Elena, ayer me mostró el diario de su bisabuelo. Pero tengo la sensación de que hay más que no nos ha contado. El anciano suspiró profundamente, sus ojos arrugados mirando hacia las montañas visibles desde la ventana. Señorita Elena, mi familia ha sido guardiana de secretos durante 4 generaciones. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, todos juraron proteger lo que está escondido en la Purísima. ¿Qué está escondido exactamente?, preguntó Joaquín. Don Aurelio se levantó y caminó hacia el mismo baúl de donde había sacado el diario. Esta vez, extrajo una caja de metal oxidado, cerrada con un candado antiguo. Miguel, muchacho, cuando llegaste aquí hace 3 meses, no era la primera vez que te veía. Miguel levantó la cabeza, confundido. ¿Qué quiere decir? Te vi en mis sueños. Los espíritus de la montaña me mostraron tu llegada semanas antes de que aparecieras en Real de 14. Don Aurelio abrió la caja con una llave que llevaba colgada al cuello. También me mostraron tu destino, y el peligro que traerías. De la caja extrajo varios objetos, fotografías en blanco y negro, documentos escritos a mano, y lo que parecía ser un mapa dibujado en piel de venado. Cuando los hombres del patrón te atacaron, continuó don Aurelio, dirigiéndose a Miguel, Citlali me pidió que te mantuviera escondido. Pero no aquí, en mi casa. Te llevé a un lugar que solo mi familia conoce. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? Don Aurelio extendió el mapa de piel sobre la mesa. Elena pudo ver que mostraba un sistema complejo de túneles y cámaras subterráneas, mucho más extenso de lo que había imaginado. Debajo de esta casa hay una entrada a las cámaras más profundas de la Purísima. Mi bisabuelo ayudó a los jesuitas a construir un refugio secreto donde escondieron los códices durante la Revolución. ¿Los códices están aquí?, preguntó Miguel, intentando levantarse. No exactamente aquí, respondió don Aurelio. Pero Miguel, tú has estado aquí durante las últimas 2 semanas.
En la cámara de recuperación, curándote con medicina tradicional y aprendiendo. Elena miró a Miguel con nuevos ojos. ¿Aprendiendo qué? Miguel intercambió una mirada con don Aurelio antes de responder. Los códices no son solo libros, Elena. Son vivos, de alguna manera. Contienen conocimientos que se transmiten no solo a través de la lectura, sino a través de experiencias visionarias. Citlali se acercó a la mesa, señalando símbolos específicos en el mapa. Los códices fueron creados por curanderos y sabios que sabían cómo imbuir conocimiento directamente en la conciencia. Cuando Miguel estuvo cerca de la muerte, los espíritus guardianes le permitieron acceder a fragmentos de esa sabiduría para acelerar su curación. Eso es imposible, murmuró Elena, aunque una parte de ella recordaba las experiencias inexplicables que había tenido en los túneles la noche anterior. ¿Lo es?, preguntó Miguel. Elena, en las últimas 2 semanas he aprendido más sobre medicina tradicional, astronomía ancestral y matemáticas precolombinas de lo que aprendí en 6 años de estudios universitarios. Y no a través de libros o conferencias, sino a través de visiones, sueños lúcidos, experiencias que no puedo explicar con palabras. Joaquín, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Qué quieren exactamente los hombres del patrón? ¿Solo los códices? Quieren vender el conocimiento al mejor postor, explicó Citlali. Hay coleccionistas privados, corporaciones farmacéuticas, incluso gobiernos que pagarían fortunas por acceso a medicina tradicional avanzada o conocimientos astronómicos precisos. Pero hay algo más, añadió don Aurelio, su voz bajando a un susurro. Los códices también contienen advertencias. Profecías sobre lo que pasará si este conocimiento cae en las manos equivocadas. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de advertencias? Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que Elena no había visto antes. Elena, los antiguos sabios sabían cosas sobre el equilibrio natural del mundo que hemos olvidado. Los códices contienen fórmulas para medicina que podrían curar enfermedades consideradas incurables, pero también contienen conocimientos sobre plantas y minerales que podrían ser usados como armas biológicas devastadoras. Y conocimientos astronómicos, añadió Citlali, que podrían predecir eventos cósmicos con precisión absoluta. En las manos correctas, podrían ayudar a la humanidad a prepararse para desastres naturales. En las manos equivocadas, podrían ser usados para manipular mercados, causar pánico, o incluso justificar guerras, completó Joaquín, comprendiendo las implicaciones. Don Aurelio asintió gravemente. Por eso mi familia ha guardado estos secretos durante generaciones. No porque seamos egoístas con el conocimiento, sino porque entendemos la responsabilidad que conlleva. Elena se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, Real de 14 parecía un pueblo tranquilo y olvidado por el tiempo. Pero ahora sabía que debajo de sus calles empedradas yacían secretos que podrían cambiar el mundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Primero, dijo Citlali, necesitamos asegurarnos de que el patrón y sus hombres no encuentren las entradas a las cámaras secretas. ¿Y segundo?, preguntó Joaquín. Miguel intentó levantarse, apoyándose en sus muletas. Segundo, necesitamos decidir si Elena está lista para ver los códices. Porque una vez que los vea, una vez que experimente el conocimiento que contienen, se convertirá en una guardiana como nosotros. Y eso significa que su vida nunca volverá a ser la misma. Elena se volvió desde la ventana, mirando a cada uno de los presentes. ¿Qué significa exactamente ser una guardiana? Significa, respondió don Aurelio lentamente, que jurarás proteger estos secretos con tu vida. Significa que renunciarás a tu carrera académica tradicional y te dedicarás a preservar y transmitir conocimientos ancestrales de manera responsable. Y significa que, si es necesario, lucharás contra aquellos que quieren explotar este conocimiento para beneficio personal. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Había venido a Real de 14 buscando material para una tesis doctoral. En su lugar, había encontrado un propósito que no sabía que estaba buscando.
Quiero ver los códices, dijo finalmente. En ese momento, Joaquín se acercó rápidamente a la ventana. Tenemos compañía, anunció en voz baja. Las camionetas negras se están acercando. Al menos 3 vehículos. Don Aurelio se movió con una agilidad sorprendente para su edad, activando lo que parecía ser un mecanismo oculto en el piso de la sala. Una sección de las baldosas de barro se deslizó, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Miguel, baja primero, ordenó Citlali. Elena, síguelo. Esperanza, lleva los documentos. ¿Y ustedes?, preguntó Elena, ya en los primeros escalones. Joaquín y yo nos quedaremos para distraerlos, respondió don Aurelio. Es mi casa. Tengo derecho a preguntar qué quieren. Elena vaciló. Es demasiado peligroso. Niña, dijo don Aurelio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, he estado preparándome para este día durante 70 años. Confía en mí. Mientras descendían por la escalera secreta, Elena escuchó el sonido de vehículos deteniéndose frente a la casa y puertas cerrándose con fuerza. Las voces que llegaban desde arriba hablaban en inglés con acentos que no pudo identificar completamente. La escalera los llevó a un túnel natural que había sido reforzado con vigas de madera y piedras cuidadosamente colocadas. Antorchas montadas en las paredes proporcionaban una luz tenue pero suficiente para caminar con seguridad. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo que Elena ahora reconocía como copal sagrado. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo este túnel?, preguntó Elena mientras ayudaba a Miguel a navegar los pasajes irregulares. Los túneles naturales han estado aquí durante milenios, explicó Esperanza. Pero los jesuitas los expandieron y conectaron durante el siglo XVII. Don Aurelio y su familia han mantenido y protegido el sistema durante generaciones. Después de caminar durante 15 minutos, llegaron a una cámara circular mucho más grande que las que Elena había visto anteriormente. Esta estaba iluminada no solo por antorchas, sino por cristales naturales que emitían una luz suave y constante. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que parecían contar una historia continua, la llegada de los españoles, la ocultación de tesoros sagrados, y figuras que Elena ahora reconocía como guardianes ancestrales. En el centro de la cámara había una mesa de piedra tallada, y sobre ella, protegidos por cristales transparentes, yacían 3 libros que claramente no eran de origen europeo. Los códices, susurró Miguel, acercándose con reverencia. Elena se aproximó lentamente. Los libros estaban hechos de un material que parecía ser corteza de árbol, pero tratada de una manera que la había preservado perfectamente durante siglos. Las páginas visibles estaban cubiertas de glifos coloridos, diagramas astronómicos, y ilustraciones de plantas que parecían brillar con vida propia. «Puedo», comenzó Elena. «Puedes mirar», respondió Citlali, «pero no tocar». «Aún no. Primero necesitas entender lo que estás viendo». Citlali se acercó al primer códice. Este contiene conocimientos médicos. Fórmulas para curar enfermedades que la medicina moderna considera incurables, pero también recetas para venenos que podrían eliminar poblaciones enteras. Se movió al segundo. Este es astronómico. Contiene cálculos sobre ciclos planetarios, predicciones de eclipses, y advertencias sobre eventos cósmicos que podrían afectar la Tierra. Finalmente, señaló el tercero. Y este es el más peligroso. Contiene conocimientos sobre la conciencia humana. Técnicas para expandir la percepción, para comunicarse con lo que ustedes llamarían otros planos de existencia, pero también métodos para controlar mentes y manipular la realidad percibida. Elena se sintió mareada. ¿Cómo es posible que conocimientos tan avanzados existieran hace siglos? Porque, respondió una voz nueva desde la entrada de la cámara, las civilizaciones precolombinas eran mucho más avanzadas de lo que los conquistadores quisieron admitir. Elena se volvió para ver a un hombre mayor entrando en la cámara. Era alto, de cabello blanco y ojos azules penetrantes. Vestía un traje caro que contrastaba extrañamente con el ambiente ancestral de la cueva. «¿Quién es usted?»,
preguntó Elena, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Soy el Dr. Harrison Mitchell, pero mis asociados me conocen como el patrón. El hombre sonrió, pero la sonrisa no tenía calidez. Y usted, señorita Morales, ha sido muy útil para llevarme exactamente donde quería estar. Detrás de él aparecieron 3 hombres armados, y Elena se dio cuenta con horror de que uno de ellos tenía sangre en las manos. ¿Qué le hicieron a don Aurelio?, gritó Miguel, intentando avanzar a pesar de sus muletas. El anciano se resistió más de lo esperado, respondió el patrón con indiferencia. Pero finalmente nos reveló la entrada. Aunque me temo que el oficial Herrera no fue tan cooperativo. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Está muerto? Herido, pero vivo. Por ahora. El patrón se acercó a los códices, sus ojos brillando con codicia. Ahora, señorita Morales, usted va a ayudarme a transportar estos tesoros de manera segura. Su experiencia en antropología será muy valiosa para asegurar que no se dañen durante el traslado. Jamás, respondió Elena, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. El patrón suspiró. Esperaba que dijera eso. Es por eso que traje motivación adicional. Uno de sus hombres habló por un radio, y momentos después, otros 2 aparecieron arrastrando a don Aurelio. El anciano estaba consciente pero claramente herido, con sangre goteando de una herida en la cabeza. Don Aurelio, murmuró Esperanza, moviéndose hacia él, pero uno de los hombres armados la detuvo. Ahora, continuó el patrón, vamos a hacer esto de manera civilizada. Ustedes van a ayudarme a empacar estos códices apropiadamente, y yo voy a permitir que el anciano y el policía vivan. Se niegan, y... Se encogió de hombros con indiferencia calculada. Elena miró a Citlali, esperando que la curandera hiciera algo sobrenatural, que invocara a los espíritus guardianes o causara algún fenómeno místico. Pero Citlali permanecía inmóvil, sus ojos cerrados como si estuviera concentrándose intensamente. Está bien, dijo Elena finalmente. Pero necesito explicarle cómo manejar los códices sin dañarlos. Son extremadamente frágiles. El patrón sonrió con satisfacción. Sabía que sería razonable, señorita Morales. Elena se acercó a la mesa de piedra, fingiendo examinar los códices mientras secretamente observaba la disposición de los hombres armados. Había 5 en total, más el patrón. Esperanza y Miguel estaban heridos o limitados en su movilidad. Don Aurelio estaba gravemente herido. Las probabilidades no eran buenas. Pero entonces Elena notó algo, los cristales que iluminaban la cámara habían comenzado a brillar más intensamente. Y Citlali, aunque parecía inmóvil, estaba murmurando algo en voz tan baja que era casi inaudible. Estos códices, comenzó Elena en voz alta, esperando ganar tiempo, requieren un manejo muy específico. La humedad, la temperatura, incluso la forma en que se tocan puede afectar su preservación. Sí, dijo el patrón impaciente. Solo empáquelos. Elena extendió las manos hacia el primer códice, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarlo, la cámara entera comenzó a vibrar. Los cristales en las paredes pulsaron con una luz cegadora, y un sonido profundo, como el rugido de la tierra misma, llenó el espacio. ¿Qué está pasando?, gritó uno de los hombres armados. Citlali abrió los ojos, y Elena vio que brillaban con la misma luz que los cristales. Los guardianes han despertado, dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Y no están contentos. El capítulo terminó con el sonido de rocas cayendo desde arriba, gritos de confusión, y la realización de Elena de que la verdadera batalla por los códices ancestrales apenas estaba comenzando. El rugido subterráneo cesó tan súbitamente como había comenzado, dejando la cámara en un silencio tenso roto solo por el goteo de agua que se filtraba desde arriba. Los cristales habían vuelto a su luminosidad normal, pero Elena notó que algunos túneles que antes estaban abiertos ahora estaban bloqueados por rocas que parecían haberse movido por sí solas. El patrón se recuperó rápidamente de la sorpresa inicial, dirigiendo a sus hombres con gestos precisos.
Fenómenos sísmicos naturales, declaró, aunque su voz traicionaba cierta incertidumbre. Estas montañas son geológicamente activas. Elena aprovechó la confusión momentánea para acercarse a don Aurelio, quien había logrado sentarse contra una pared de la cámara. El anciano tenía los ojos alertas a pesar de la herida en su cabeza. «¿Está bien?», susurró Elena. Don Aurelio asintió casi imperceptiblemente, luego murmuró algo tan bajo que Elena tuvo que acercarse más para escucharlo. «Los túneles se están sellando, solo queda la salida principal». Elena comprendió inmediatamente. Los espíritus guardianes, o lo que fuera que controlaba los fenómenos en las cuevas, estaban forzando un enfrentamiento directo. No habría escape fácil para ninguno de los presentes. «Señorita Morales», la voz del patrón cortó sus pensamientos. «Suficiente demora. Empaque los códices ahora». Elena se acercó nuevamente a la mesa de piedra, pero esta vez notó algo que no había visto antes: grabados diminutos alrededor del borde de la mesa, símbolos que parecían instrucciones o advertencias. Mientras fingía examinar los códices, trató de descifrar los glifos. «Elena», la voz de Miguel llegó desde donde estaba sentado, «antes de que hagas eso, hay algo que necesitas saber sobre tu supervisor». El patrón se volvió bruscamente hacia Miguel. «Silencio». Pero Miguel continuó, dirigiéndose directamente a Elena: «El doctor Ramírez no solo está proporcionando información sobre tu investigación. Él fue quien me dirigió específicamente hacia Real de 14. Me dio mapas, referencias, incluso me sugirió qué archivos buscar en Roma». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tu llegada aquí no fue coincidencia. Ramírez te envió aquí sabiendo exactamente lo que encontrarías». Miguel miró directamente a el patrón. «¿No es así?». El patrón sonrió con una expresión que Elena solo podía describir como depredadora. «El doctor Ramírez ha sido muy útil durante los últimos 2 años. Identificando estudiantes prometedores, dirigiendo investigaciones hacia áreas específicas, proporcionando acceso a archivos universitarios». Elena se sintió físicamente enferma. «¿Cuánto tiempo ha estado planeando esto?». «Desde que comenzaste tu maestría», respondió el patrón. «Tu perfil era perfecto: inteligente, ambiciosa, especializada en culturas prehispánicas, y lo suficientemente ingenua para seguir pistas sin hacer demasiadas preguntas». Pero Miguel se negó a cooperar, continuó Elena, las piezas del rompecabezas encajando en su lugar. Miguel resultó ser más principista de lo esperado. Cuando encontró evidencia real de los códices, de repente desarrolló una conciencia sobre la preservación cultural. El patrón se acercó más a Elena. «Esperamos que usted sea más pragmática». Elena miró a Citlali, quien había permanecido en silencio durante este intercambio. La curandera le hizo un gesto casi imperceptible hacia los grabados en la mesa, y Elena se dio cuenta de que Citlali quería que leyera las inscripciones. Concentrándose en los símbolos, Elena comenzó a descifrar su significado. Eran instrucciones, pero no para preservar los códices, eran instrucciones para activar algún tipo de mecanismo de protección. «Dr. Michey», dijo Elena, usando el nombre real del patrón, «antes de que tome los códices, ¿no le interesa saber por qué han permanecido intactos durante tantos siglos?». El patrón la miró con suspicacia. «Explíquese». «Los jesuitas no solo los escondieron. Los protegieron con un sistema de preservación que requiere activación periódica. Sin el ritual apropiado, los códices se desintegrarán en cuestión de horas una vez expuestos al aire exterior». Era una mentira, pero Elena esperaba que fuera convincente. Necesitaba tiempo para entender completamente las instrucciones grabadas en la mesa. «¿Qué tipo de ritual?», preguntó el patrón, claramente interesado. Elena improvisó basándose en lo que había aprendido sobre ceremonias prehispánicas. «Requiere la participación de un guardián tradicional, ofrendas específicas, y la recitación de invocaciones en lengua huichola». Citlali captó inmediatamente la estrategia de Elena. «Es cierto», confirmó. «Los códices están protegidos por más que cristales y piedra.
Están protegidos por la voluntad de los ancestros. Superstición, murmuró el patrón, pero Elena notó incertidumbre en su voz. ¿Está dispuesto a arriesgar la destrucción de artefactos que valen millones de dólares?, preguntó Elena. Porque puedo asegurarle que si los códices se desintegran, su inversión en esta operación habrá sido completamente inútil. El patrón consideró esto durante un momento que pareció eterno. Finalmente asintió. Muy bien. Realice su ritual. Pero rápido. Mis contactos esperan estos códices en menos de 24 horas. Elena intercambió una mirada con Citlali, quien asintió casi imperceptiblemente. La curandera se acercó a la mesa y comenzó a entonar algo en huichol, mientras Elena fingía preparar materiales ceremoniales. Pero mientras Citlali cantaba, Elena se concentró en los verdaderos grabados de la mesa. Gradualmente, su significado se hizo claro, no eran instrucciones para preservar los códices, sino para activar las defensas de la cámara. Los símbolos indicaban puntos específicos en las paredes que debían ser tocados en secuencia, mientras se recitaban palabras específicas. Elena se dio cuenta de que los jesuitas habían aprendido de los pueblos originarios no solo sobre preservación, sino sobre protección activa. Mientras Citlali continuaba su canto, Elena comenzó a moverse alrededor de la cámara, tocando aparentemente al azar diferentes puntos en las paredes mientras murmuraba lo que esperaba fueran las palabras correctas en huichol. En el tercer punto de contacto, sintió una vibración sutil bajo sus dedos. En el quinto, los cristales comenzaron a pulsar nuevamente. Y cuando tocó el séptimo y último punto, toda la cámara se iluminó con una luz dorada que parecía venir de las mismas piedras. ¿Qué está pasando?, gritó uno de los hombres armados, levantando su arma. Pero antes de que pudiera disparar, las paredes de la cámara comenzaron a moverse. No era un colapso o un terremoto, era como si la cámara misma estuviera viva, reorganizándose según algún diseño ancestral. Aberturas que Elena no había notado antes se abrieron en las paredes, revelando túneles que llevaban en direcciones desconocidas. Y de esos túneles comenzaron a emerger figuras. Al principio, Elena pensó que eran más hombres del patrón. Pero cuando las figuras se acercaron más, se dio cuenta de que eran habitantes de Real de 14, hombres y mujeres del pueblo, incluyendo algunos que había conocido durante sus días de investigación. ¿Cómo llegaron aquí?, murmuró el patrón. Los túneles conectan todo el pueblo, explicó don Aurelio, levantándose con dificultad pero con nueva energía. Y cuando los guardianes llaman, los protectores responden. Elena se dio cuenta de que había subestimado completamente la red de personas que protegían los secretos de Real de 14. No era solo Citlali, Esperanza y don Aurelio. Era una comunidad entera que había mantenido estos secretos durante generaciones. Entre los recién llegados, Elena reconoció al tendero que le había vendido agua, a la mujer que vendía flores en la plaza, al mecánico que había reparado el autobús. Todos llevaban herramientas que podrían servir como armas, machetes, barras de hierro, incluso algunas armas de fuego antiguas. Están superados en número, observó Elena, dirigiéndose a el patrón. Pero el patrón sonrió con una confianza que Elena encontró perturbadora. ¿Lo estamos?, habló por su radio en un código que Elena no entendió. Momentos después, el sonido de explosiones llegó desde arriba, seguido por gritos y el ruido inconfundible de armas automáticas. Mis hombres han tomado el pueblo, anunció el patrón. Y tienen órdenes específicas sobre qué hacer con los civiles si no regreso en una hora con los códices. Elena sintió que se le caía el alma a los pies. La protección de la comunidad se había convertido en su vulnerabilidad. Ahora, continuó el patrón, vamos a terminar esto de manera rápida y eficiente. Señorita Morales, empaque los códices. Señorita Citlali, va a venir conmigo para asegurar que el ritual de preservación funcione correctamente. Y si alguien trata de interferir. Hizo un gesto hacia su radio. Elena miró los códices, luego a las caras de las personas que habían arriesgado sus vidas para proteger estos tesoros ancestrales. Se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de su vida.
Está bien, dijo finalmente. Pero necesito que entienda algo primero. ¿Qué? Elena tocó suavemente la superficie del primer códice, y inmediatamente sintió una descarga de energía que recorrió todo su cuerpo. Imágenes, conocimientos, memorias que no eran suyas inundaron su mente. Necesita entender, dijo con una voz que ya no sonaba completamente como la suya, que algunos tesoros no están destinados a ser poseídos. Los códices comenzaron a brillar con la misma luz dorada que llenaba la cámara, y Elena se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. La luz dorada que emanaba de los códices se intensificó hasta convertirse en algo casi cegador, obligando a todos en la cámara a protegerse los ojos. Elena sintió como si miles de voces ancestrales hablaran simultáneamente en su mente, compartiendo siglos de conocimiento en segundos que se sintieron como eternidades. «Aléjese de esos libros», gritó el patrón, pero su voz sonaba distante y distorsionada. Elena no podía moverse. Sus manos parecían fusionadas con la superficie del códice, y a través de esa conexión, experimentaba visiones que transformaban su comprensión de la realidad. Vio la construcción original de las cámaras por pueblos antiguos, la llegada de los jesuitas y su decisión de proteger en lugar de destruir, las generaciones de guardianes que habían mantenido estos secretos seguros. Pero también vio el futuro, lo que pasaría si los códices cayeran en manos equivocadas. Vio conocimientos médicos convertidos en armas biológicas, sabiduría astronómica usada para manipular mercados globales, y técnicas de expansión de conciencia pervertidas para control mental masivo. Elena, la voz de Citlali llegó desde muy lejos, tienes que elegir. Puedes absorber el conocimiento y convertirte en guardiana permanente, o puedes liberarlo y permitir que los códices se protejan a sí mismos. ¿Qué significa eso?, logró preguntar Elena, aunque no estaba segura de si había hablado en voz alta o solo en su mente. Significa, respondió una voz que no era de Citlali, sino de algo mucho más antiguo hablando a través de ella, que los códices pueden ser devueltos a la tierra, preservados en un estado donde solo los verdaderamente dignos puedan acceder a ellos. Pero requiere el sacrificio consciente de alguien que haya tocado su esencia. Elena entendió. Podía salvar los códices, pero eso significaría quedarse con ellos, convertirse en parte del sistema de protección ancestral, renunciar a su vida anterior. Suficiente de esta locura. El patrón levantó su arma, apuntando directamente a Elena. Suelte esos libros ahora o... No pudo terminar la frase. Miguel, a pesar de sus heridas, se había lanzado desde su posición, golpeando las piernas del patrón con sus muletas. El disparo se desvió, impactando en el techo de la cámara. El sonido del disparo en el espacio cerrado fue ensordecedor, pero sus consecuencias fueron aún más dramáticas. Las vibraciones activaron algo en la estructura de la cámara, y grietas comenzaron a aparecer en las paredes de piedra. La cámara se está colapsando, gritó Esperanza. Pero Elena se dio cuenta de que no era un colapso random. Las grietas formaban patrones, como si la misma montaña estuviera reorganizándose. A través de las grietas, una luz azul comenzó a filtrarse, y con ella, un sonido que Elena solo podía describir como el latido del corazón de la tierra. Los hombres del patrón comenzaron a disparar al aire, aterrorizados por fenómenos que no podían entender. Pero sus balas parecían desvanecerse antes de impactar en las paredes, como si la cámara misma las estuviera absorbiendo. Los espíritus guardianes se han manifestado, gritó don Aurelio, su voz llena de reverencia y terror a partes iguales. Elena, aún conectada con los códices, podía sentir la presencia de esos guardianes. No eran fantasmas en el sentido tradicional, sino algo más fundamental, la conciencia colectiva de todos los que habían protegido este lugar a lo largo de los siglos, ahora unificada en un propósito singular. Citlali, logró decir Elena, ¿qué necesito hacer? Debes elegir conscientemente, respondió la curandera, acercándose a pesar del caos que los rodeaba. Puedes absorber todo el conocimiento y convertirte en la guardiana definitiva, preservando los códices en tu propia esencia. O puedes canalizar ese conocimiento de vuelta a la montaña, sellando los códices hasta que llegue alguien verdaderamente digno de acceder a ellos. ¿Cuál es la diferencia?
Si absorbes el conocimiento, vivirás, pero cambiarás para siempre. Te convertirás en algo entre humano y espíritu, capaz de proteger estos secretos pero incapaz de vivir una vida normal. Citlali hizo una pausa mientras otra explosión resonaba desde arriba. Si canalizas el conocimiento de vuelta a la montaña, los códices estarán seguros, pero tú. Moriré, completó Elena. No exactamente. Te convertirás en parte de la montaña, en parte del sistema de protección. Tu conciencia persistirá, pero no tu forma física. Elena miró alrededor de la cámara. Miguel luchaba cuerpo a cuerpo con uno de los hombres armados. Los habitantes del pueblo que habían llegado como refuerzos estaban siendo superados por las armas modernas de los mercenarios. Don Aurelio sangraba más profusamente, y Esperanza trataba desesperadamente de mantener estables las energías de la cámara. Arriba, las explosiones continuaban, lo que significaba que los civiles inocentes de Real de 14 estaban en peligro. Hay una tercera opción, dijo Elena de repente, una idea formándose en su mente mientras el conocimiento de los códices fluía a través de ella. ¿Cuál?, preguntó Citlali. Puedo usar el conocimiento para sellar no solo los códices, sino toda esta red de túneles. Crear una barrera que mantenga a salvo tanto los tesoros como el pueblo, pero que también atrape a el patrón y sus hombres aquí abajo. Citlali la miró con ojos que reflejaban siglos de sabiduría. Eso requeriría una cantidad enorme de energía. Y una vez que comiences, no podrás detenerte. Todos los que estén en los túneles cuando se complete el sellado quedarán atrapados. ¿Incluyéndome a mí? Incluyéndote a ti. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Pero cuando los abrió, su determinación era absoluta. Entonces eso es lo que haré. Pero necesito que todos los habitantes del pueblo salgan de los túneles primero. Citlali asintió y comenzó a gritar instrucciones en huichol. Los habitantes de Real de 14 que habían venido como refuerzos comenzaron a retirarse hacia los túneles de salida, pero no sin resistencia de los hombres del patrón. No van a ir a ninguna parte, gritó el patrón, pero cuando trató de perseguirlos, se encontró con que no podía moverse. Sus pies parecían estar pegados al suelo de la cámara. Elena había comenzado el proceso. La energía de los códices fluía a través de ella hacia la montaña misma, y la montaña respondía. Las paredes comenzaron a brillar con patrones de luz que se extendían como venas luminosas, y el aire se llenó de un zumbido que Elena podía sentir en sus huesos. Miguel, gritó Elena, tienes que salir. Ahora. Miguel la miró con desesperación. No voy a dejarte. No es una elección, respondió Elena, y con un gesto que había aprendido de los códices, envió una onda de energía que empujó suavemente a Miguel hacia uno de los túneles de salida. Esperanza y Don Aurelio también fueron empujados hacia la salida, a pesar de sus protestas. Solo Citlali permaneció. Alguien tiene que guiar el proceso, explicó. Y alguien tiene que asegurar que se complete correctamente. Tú también vas a... Mi tiempo como guardiana en el mundo físico ha terminado, respondió Citlali con serenidad. Pero mi tiempo como guardiana espiritual apenas comienza. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no de tristeza. Era una sensación de completitud, de propósito cumplido que nunca había experimentado antes. El proceso de sellado se aceleró. Las paredes de la cámara comenzaron a moverse, cerrándose gradualmente. Los hombres del patrón gritaron y trataron de disparar, pero sus armas ya no funcionaban en el ambiente cargado de energía ancestral. Esto es imposible, gritó el patrón. Son solo supersticiones primitivas. No, respondió Elena, su voz ahora resonando con el poder de generaciones de guardianes, es conocimiento que tu civilización perdió hace mucho tiempo. La luz dorada se intensificó hasta que Elena ya no pudo distinguir entre ella misma y la energía que fluía a través de la cámara. Sintió su conciencia expandiéndose, fusionándose con la montaña, con los espíritus de todos los guardianes que habían venido antes que ella.
En sus últimos momentos de conciencia individual, Elena escuchó el sonido de explosiones cesando arriba, reemplazado por un silencio profundo y pacífico. El pueblo estaba a salvo. Los códices estaban protegidos. Y ella había encontrado un propósito que trascendía cualquier cosa que hubiera imaginado cuando llegó a Real de 14 buscando material para una tesis doctoral. La cámara se selló completamente, pero no en oscuridad. Se selló en luz, en conocimiento, en la promesa de que algún día, cuando la humanidad estuviera lista, los tesoros de sabiduría ancestral estarían disponibles para aquellos verdaderamente dignos de recibirlos. 6 meses después, Miguel Santos se encontraba de pie en la plaza principal de Real de 14, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban las montañas que ahora sabía contenían secretos más profundos de lo que jamás había imaginado. Su cojera había mejorado considerablemente, aunque aún usaba un bastón tallado que don Aurelio le había regalado. El pueblo había cambiado desde aquella noche. Oficialmente, las autoridades habían reportado un colapso sísmico menor en las antiguas minas que había resultado en el sellado permanente de varios túneles. Los cuerpos del patrón y sus hombres nunca fueron encontrados, y después de una investigación superficial, el caso fue archivado como desaparición en zona de riesgo geológico. Pero los habitantes de Real de 14 sabían la verdad. Y esa verdad había transformado el pueblo de maneras sutiles pero profundas. Miguel caminó hacia la casa de don Aurelio, donde el anciano se había recuperado completamente de sus heridas. Lo encontró en el patio, preparando café de olla como había hecho esa primera mañana cuando Elena llegó al pueblo. «Buenos días, don Aurelio», saludó Miguel, aceptando una taza del aromático café. «Buenos días, muchacho. ¿Alguna novedad de la capital?». Miguel asintió, sacando una carta de su bolsillo. «El doctor Ramírez fue arrestado ayer. Las autoridades encontraron evidencia de su participación en el tráfico de artefactos arqueológicos. Aparentemente, había estado vendiendo información sobre sitios protegidos a coleccionistas internacionales durante años». Don Aurelio asintió con satisfacción. «La justicia encuentra su camino, aunque a veces tome tiempo». «¿Y Joaquín? ¿Cómo está?». «Mejor cada día. Las heridas físicas sanaron rápido, pero las emocionales». Don Aurelio se encogió de hombros. «Lleva tiempo aceptar que uno ha sido parte de algo más grande de lo que entendía». Joaquín Herrera había renunciado oficialmente a su puesto como policía del pueblo, pero en realidad había asumido un nuevo rol, coordinador de seguridad para la red de guardianes que protegían los sitios sagrados de la región. Había resultado que Real de 14 no era el único lugar con secretos ancestrales que requerían protección. Miguel terminó su café y se dirigió hacia la casa de Esperanza. La curandera había expandido su práctica, ahora atendiendo no solo a habitantes locales sino a visitantes que llegaban desde lugares distantes, atraídos por historias de curaciones milagrosas y sabiduría ancestral. «Miguel», lo saludó Esperanza desde su jardín de hierbas medicinales, «llegaste justo a tiempo. Tengo algo que mostrarte». Lo guió hacia una nueva construcción en la parte trasera de su propiedad, un pequeño centro de estudios donde se estaban preservando y transcribiendo tradiciones orales de la región. Varias personas trabajaban cuidadosamente documentando historias, canciones y conocimientos que habían sido transmitidos de generación en generación. «Es hermoso», comentó Miguel. Elena habría estado fascinada. «Elena está fascinada», corrigió Esperanza con una sonrisa misteriosa. Miguel la miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Esperanza lo guió hacia una mesa donde descansaba un libro nuevo, encuadernado en cuero y escrito a mano. «Hemos estado recibiendo inspiración. Conocimientos que aparecen en sueños, visiones durante la meditación, ideas que surgen mientras trabajamos con las hierbas». Miguel abrió el libro cuidadosamente. Las páginas contenían información detallada sobre plantas medicinales, técnicas de curación, y conocimientos astronómicos que claramente provenían de fuentes ancestrales, pero escritos en español moderno con una caligrafía que le resultaba familiar. «Esta es la letra de Elena», murmuró. «Los guardianes que se han fusionado con la montaña no desaparecen completamente», explicó Esperanza.
Encuentran maneras de continuar compartiendo conocimiento con aquellos que están listos para recibirlo. Miguel sintió una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Puedo comunicarme con ella? No de la manera que esperas. Pero si vienes aquí regularmente, si participas en el trabajo de preservación, si mantienes tu corazón abierto. Esperanza sonrió. Podrías sorprenderte de lo que aprendes. Esa tarde, Miguel subió hacia las montañas, siguiendo un sendero que ahora conocía de memoria. El área donde una vez estuvieron las ruinas de la Purísima había cambiado. Donde antes había estructuras coloniales en decadencia, ahora había una formación rocosa natural que parecía haber estado allí durante milenios. Pero Miguel sabía que no era natural. Era el resultado del sellado que Elena y Citlali habían realizado, una protección que mantendría los códices seguros hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlos responsablemente. Se sentó en una roca plana que ofrecía una vista panorámica del valle, y sacó su cuaderno. Durante los últimos meses, había estado escribiendo todo lo que recordaba de su experiencia, documentando no solo los eventos, sino las lecciones que había aprendido. Mientras escribía, sintió una presencia familiar. No podía ver a Elena, pero podía sentir su esencia, como si estuviera sentada a su lado, leyendo por encima de su hombro. «Hola, Elena», murmuró. «Espero que estés en paz». El viento que bajaba de las montañas pareció susurrar una respuesta, y Miguel sintió una calidez que interpretó como confirmación. Continuó escribiendo hasta que el sol comenzó a ponerse. Su libro, que había comenzado como un registro personal, se había convertido en algo más, una guía para futuros investigadores, una advertencia sobre los peligros de explotar conocimiento ancestral, y un testimonio del poder de la protección comunitaria. Cuando finalmente regresó al pueblo, encontró a don Aurelio esperándolo en la plaza. «¿Cómo va el libro?», preguntó el anciano. «Casi terminado. Pero tengo una pregunta. Dime, ¿qué pasará cuando publique esto? ¿No atraerá más atención no deseada hacia Real de 14? Don Aurelio sonrió con la sabiduría de sus años. «Muchacho, la verdad tiene una manera de protegerse a sí misma. Aquellos que vengan con intenciones puras encontrarán lo que necesitan encontrar. Aquellos que vengan con codicia o malicia». Se encogió de hombros. «Bueno, las montañas tienen sus propias maneras de lidiar con esos visitantes». Esa noche, Miguel terminó su libro. Lo tituló «Los guardianes de Real de 14, una historia verdadera de protección ancestral». Sabía que algunos lo considerarían ficción, otros lo verían como antropología, y unos pocos reconocerían la verdad que contenía. Pero también sabía que Elena había encontrado lo que realmente estaba buscando cuando llegó a Real de 14. No material para una tesis doctoral, sino un propósito que trascendía la academia tradicional. Un año después, el libro de Miguel se había convertido en un texto de referencia en círculos académicos especializados en preservación cultural. Pero más importante, había inspirado a una nueva generación de investigadores que entendían que algunos conocimientos requerían protección tanto como estudio. Real de 14 había encontrado un equilibrio delicado, seguía siendo un pueblo pequeño y aparentemente tranquilo, pero ahora servía como centro discreto para una red internacional de guardianes culturales. Investigadores responsables llegaban para aprender sobre preservación tradicional, mientras que aquellos con intenciones menos nobles encontraban que sus planes se frustraban de maneras inexplicables. Y en las noches de luna nueva, cuando el viento bajaba de las montañas llevando aromas de copal y salvia, los habitantes del pueblo a veces escuchaban voces susurrando en las calles empedradas. No eran voces de fantasmas o espíritus atormentados, sino de guardianes que continuaban su trabajo de protección desde un plano diferente de existencia. Miguel, que se había quedado permanentemente en Real de 14, a menudo se sentaba en su ventana durante esas noches, escuchando los susurros y sintiendo la presencia reconfortante de Elena. Sabía que ella había encontrado exactamente lo que su alma había estado buscando, un propósito eterno, una manera de proteger conocimientos sagrados, y una forma de amor que trascendía la muerte física. La bruja de Real de 14 ya no era solo una leyenda local.
se había convertido en una realidad viviente, una guardiana eterna que aseguraba que la sabiduría ancestral permaneciera protegida hasta que la humanidad estuviera lista para recibirla con el respeto y la responsabilidad que merecía. Y en las montañas que rodeaban el pueblo, sellados en luz y protegidos por amor, los códices esperaban pacientemente el día en que podrían nuevamente compartir sus secretos con un mundo que hubiera aprendido a valorar la sabiduría por encima de la riqueza, y la protección por encima de la posesión. La historia había terminado, pero la leyenda apenas comenzaba. Fin.